orden, ¿cierto? Sí. Ok. Esta es la misma presentación.
Aló, hola, Corina. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo está? Bien, todo bien, gracias. Una disculpa por la tardanza, pero estaba terminando otra llamada y no podía No, entrar no a se esta. preocupe. Más que nada quería hacer pruebas, sé que se escucha bien, ¿cierto? Ningún problema. Sí, se escucha muy bien, se ve bien. No sé si vayan a utilizar alguna presentación o algo. Posiblemente. Acá tengo una PPT, no sé si la va a presentar. Ciencias sociales en el TEC. La tecnología le ha dado un giro a nuestra realidad. Las nuevas tendencias demandan nuevas soluciones a problemas que antes ni siquiera se pensaban. El mundo enfrenta nuevos retos políticos, económicos y sociales que requieren de la mejor preparación. Aquí los retos no son ejercicios aislados, son tu preparación de todos los días. Define nuevas políticas para un mundo dominado por la tecnología. Redacta nuevas leyes que garanticen justicia para todos. Desarrolla nuevos modelos económicos desde la sostenibilidad y la prosperidad. Crea las nuevas regulaciones entre los hombres y las máquinas. Desarrolla iniciativas globales que impacten de forma local. Haz del emprendimiento público un modelo para la generación de riqueza y la prosperidad compartida. Aprende con un alto rigor analítico para generar soluciones sustentables y medibles. Convierte las plataformas digitales en tu mejor herramienta de entendimiento y apoyo para la toma de decisiones que impacten a la sociedad. Explora. Elige. Libera tu potencial transformador. Listo, embajador. Muy buenas tardes a todas, a todos. Antes que nada, una pequeña disculpa con ustedes por una desconexión del internet que me acaba de ocurrir, pero ya se solucionó. Le damos la más cordial bienvenida a todas y a todos que sabemos están muy interesados en los temas de desarrollo sostenible, de los objetivos de desarrollo sostenible y concretamente el futuro del ODS 2, hambre cero. Hoy tenemos con nosotros a uno de los especialistas a nivel mundial, pues más reconocidos en el tema, el doctor Julio Verdaguer, quien es subdirector general de la FAO y representante regional para América Latina, para que nos hable de una muy importante reunión que tuvo lugar apenas el fin de semana pasado, jueves y viernes, que fue la conferencia sobre sistemas alimentarios, los resultados y perspectivas. Como todos sabemos, en el mundo todavía hay más de 700 millones de personas que padecen hambre. Según estimaciones, además de la FAO, hay más de 3.000 millones de personas que padecen malnutrición. También los estudios demuestran que es el sector agropecuario de donde proceden alrededor de un tercio, un poco menos de un tercio de las emisiones de gases que provocan efecto de invernadero. También sabemos que los efectos del cambio climático están causando cada vez más sequías e inundaciones y desastres naturales en muchos países. Por esa razón, es muy importante que se reformen los sistemas alimentarios del mundo. Y para hablarnos de este tema, de cuál fue el contenido de la conferencia sobre temas alimentarios, el doctor Julio Verdaguer ha muy amablemente aceptado nuestra invitación para hacer esta conferencia el día de hoy. Posteriormente le daremos la palabra a dos doctores, profesores del TEC, el doctor Gustavo Merino y la doctora Rebeca García. Pero antes permítanme leer brevemente algunos de los principales
características del currículum del doctor Julio Verdeguer. Como dije, él es subdirector general de la FAO, representante regional para América Latina y el Caribe desde el 22 de abril del año 2017. Julio es de nacionalidad mexicana, con lo cual todos nos sentimos muy orgullosos. Tiene un doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad de Wageningen, en Holanda, y una maestría en agronomía de la Universidad de California, Davis, en Estados Unidos. Fue investigador principal del Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural y director de Desarrollo Agrícola en el Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario en el Ministerio de Agricultura de Chile. En su actual cargo es responsable de dirigir la respuesta de la FAO a las prioridades regionales en materia de seguridad alimentaria, agricultura y desarrollo rural, apoyando los diálogos sobre políticas regionales, desarrollo de capacidades y programas de desarrollo, movilización de recursos y formulación de agendas políticas amplias a través de las conferencias regionales de la FAO. Además, representa a la organización ante otras instituciones de toda la región, incluidas las organizaciones de integración económica no gubernamentales, medios de comunicación, sector privado y otras agencias de Naciones Unidas y asociados en el desarrollo regional. El doctor Verdeguer ha publicado y trabajado extensamente en el área de desarrollo rural, incluyendo desarrollo territorial, empleo rural no agrícola, rol de las ciudades pequeñas y medianas en el desarrollo rural, estructuras de los mercados agroalimentarios y su impacto en pequeños y medianos productores y empresas, entre otros. Ha asesorado a una serie de gobiernos de distintos países de América Latina en dichas materias. El doctor Verdeguer ha escrito o editado 16 libros y docenas de artículos en revistas científicas internacionales. Algunos de esos artículos están entre los más citados en su campo a nivel mundial. Ha sido miembro de las juntas directivas de varias organizaciones internacionales, incluidas el Centro Internacional de Mejoramiento del Maíz y el Trigo, el CIMIT, el cual presidió entre 2008 y 2011, y el Instituto Internacional de Medio Ambiente y Desarrollo. Sin más, para mí es un enorme honor, en nombre del TEC de Monterrey, y de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno, darle la palabra a mi amigo, al doctor Julio Verdeguer, para que nos comente sobre estos temas. Muchas gracias, doctor, por estar aquí y sin más le ofrezco la palabra. Muchas gracias, querido embajador, amigo mío, Miguel Ruiz Cabañas. Es un placer estar aquí. Agradezco no solo a ti, también por supuesto al TEC de Monterrey. Y me da mucho gusto tener esta oportunidad de, sobre todo después, compartir, escuchar las inquietudes, las preguntas, los comentarios de los estudiantes, que es lo que, para serte más sincero, me atrae más de esta conferencia. Déjame compartir unas láminas, ¿no es cierto?, que a lo mejor nos ayudan a seguir la conversación. Voy a tratar de usar poco tiempo, porque me interesa, se me metieron, me interesa sobre todo dar tiempo a escuchar los comentarios, por supuesto, y después el debate. Bien, esta cumbre, que como ha dicho bien Miguel, tuvo lugar el jueves y el viernes de la semana pasada, no es la primera de su tipo en la historia de la humanidad. Si tomamos simplemente de la época de la posguerra hacia acá, hemos tenido ya todas estas cumbres, ¿no es cierto? Lo que me interesa aquí destacar, más que ir una por una, ¿no es cierto?, es que hasta ahora todas las cumbres que hemos tenido, el 63, el 70, el 74, dos en la década de los 90, una en la década del 2000, siempre han tenido como foco la temática del hambre y también de la malnutrición, pero de la malnutrición entendida en aquellas manifestaciones de la malnutrición que están más estrechamente asociadas al hambre. Temas como desnutrición infantil crónica, anemia en mujeres embarazadas, carencias de micronutrientes, que son formas de malnutrición muy importantes que están asociadas, ¿no es cierto?, a las mismas dinámicas que provocan el hambre. Siempre entonces un foco en este gran flagelo de la humanidad, hambre y malnutrición, hasta ahora.
Y por primera vez se realiza una cumbre mundial que ya no es sobre hambre o sobre nutrición, sino que es sobre este nuevo concepto, sistemas alimentarios. Vamos a hablar después un poquito sobre esto, pero esto me interesa marcarlo mucho porque aquí hay una ruptura o un cambio en la tradición internacional en esta materia. Muchas conferencias, muchas cumbres, ¿no es cierto? Y estoy seguro que muchos de los que están participando aquí dirán tantas reuniones y tan poco avance. Y lo que quiero decir es que la verdad es que no, que sí ha habido un avance notable en el mundo si tomamos una perspectiva de largo plazo, ¿no es cierto?, en materia de hambre y otras formas de malnutrición asociadas al hambre. Estos no son datos de la FAO, quiero ser muy claro, no son datos de la FAO, pero son de fuentes reputables, ¿no es cierto? Our World on Data es una fuente confiable. Y lo que nos está diciendo es el número de personas que morían de hambre, literalmente morían de hambre en las distintas décadas. Si nos vamos muy atrás, bueno, eran números que nos dejan increíble cómo puede haber esto pasado, ¿no es cierto? Pero si nos vamos no tan lejos, ¿no es cierto?, a la década de los años 60, vemos que todavía estábamos teniendo ahí del orden de 450 personas muertas por cada 100,000 habitantes. ¿Qué quiere decir eso? Si lo proyectamos a la población de hoy, esa cantidad de personas que morían de hambre, proyectada a la población de hoy, representarían 35 millones de seres humanos cada año muriendo de hambre. Es decir, 8 veces la cantidad que ha muerto de COVID-19. Seguimos teniendo, según estas mismas fuentes, del orden de 250,000 personas que mueren de hambre todos los años en la última década, hasta el 2016. 250,000 personas muriendo de hambre en el siglo XXI es terrible, pero ciertamente no es lo mismo que 35 millones de personas. Hubo este paso gigantesco en la década de los 60 y el 70, ¿no es cierto?, que es la tan vilipendiada Revolución Verde, que resolvió para la humanidad un problema que era el grave problema que se discutía en las cumbres de los años 60, ¿no es cierto?, que era decir, no tenemos suficientes alimentos. Y particularmente no tenemos suficientes abastecimientos de los 3 alimentos que son la base de la alimentación mundial: el maíz, el arroz y el trigo. Y la Revolución Verde resolvió ese problema y no resolvió muchos otros problemas y creó nuevos problemas. Pero este problema, ¿no es cierto?, de las hambrunas derivadas de que no había comida suficiente, quedó atrás. Y en ese sentido, bueno, esta es una gigantesca conquista de la humanidad. No quiere decir que se resolvió el problema del hambre. Como ya dijo Miguel, ¿no es cierto?, nuestros últimos datos, ahora sí de la FAO, es que estamos del orden de 800 millones de personas todavía en condición de hambre en el mundo. Este dato es los que están muriendo de hambre, que bueno, ya es el extremo, ¿no es cierto? Y 800 millones de personas es una brutalidad en un mundo donde no falta comida, porque ese problema se resolvió hace 50 o 60 años atrás. No falta comida y tenemos todavía 800 millones de personas muriendo de hambre. Y en nuestra región, no me voy tan atrás, ¿no es cierto? Pero miren esta gráfica. En azul, ¿no es cierto?, es el número de personas en millones que padecen hambre. Y abajo el porcentaje respecto del total de la población de América Latina y el Caribe. La década del 2000 fue una década espectacular en el progreso de América Latina y el Caribe en la lucha contra el hambre. Espectacular. La redujimos casi a la mitad, ¿no es cierto?, en términos porcentuales. Pero el año 2015, que es el mismo año en que se firman los compromisos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, incluyendo el ODS 2 que dice hambre cero, ese año empezamos a ir para atrás.
Y hoy día, ¿no es cierto?, tenemos 50 millones de personas en números redondos en condición de hambre, que es lo mismo que teníamos en el 2006. Y en porcentaje, ¿no es cierto?, hemos vuelto también al 2006-2007. El impacto de la crisis es muy fuerte, pero atención, no le echemos solo la culpa a la crisis. Me refiero a la crisis de la pandemia. América Latina y el Caribe había perdido la brújula y llevamos ya 5 o 6 años retrocediendo en esto, que es una cosa elemental. No hay razón material, tecnológica, que explique esto. Es estrictamente, ¿no es cierto?, el tema de cuál es la prioridad política que se ha puesto a partir de determinado momento, a pesar de que los países suscribieron el ODS 2, que dice hambre cero. Bueno, no solo no hambre cero, sino que más hambre a partir del momento en que firmaron ese compromiso. Pero además nos aparece algo que no existía en el horizonte de las cumbres de los años 60, 70, 90, etcétera. ¿No es cierto? Y que es el tema de otras formas de malnutrición. Que esta es la forma de malnutrición no porque falte la comida, no porque falten los micronutrientes, sino es la forma de malnutrición que tiene que ver con el hecho de que hemos vivido un cambio radical en nuestras dietas y hemos pasado a velocidades aceleradas a una dieta que contiene una cantidad de porquería espectacular que cuesta decirle comida. Estamos comiendo una dieta, ¿no es cierto? Y aquí lo importante, y aquí me voy acercando al tema de los sistemas alimentarios, es que si bien, claro, al final del día hay una decisión de cada uno de qué come o deja de comer, la verdad es que este cambio en las dietas y esta explosión de obesidad refleja transformaciones en los sistemas alimentarios que conducen a este resultado. Miren ustedes, se duplica el número de personas que viven en condición de obesidad entre el año 2000 y el año 2016, se duplica. De 50 a 100 millones de personas. Brutal, brutal, brutal. ¿No es cierto? Y esto sabemos que es lo que lo está causando en forma inmediata y detrás de eso es una transformación. Y la afirmación que quiero hacer, ¿no es cierto?, es que esta gráfica, junto con la gráfica de que hay 50 millones de personas en condición de hambre todavía, 800 millones en el mundo. En América Latina es la región del planeta Tierra donde es más caro pagar una dieta saludable. No nos gana Europa, no nos gana Estados Unidos, no nos gana nadie. Somos los campeones planetarios de que una dieta saludable es más cara. Casi 4 centavos de dólar por día por persona. 103 millones de personas en nuestra región, hablarles de una dieta saludable es como decirles que vayan a Júpiter y regresen. Es imposible, materialmente imposible, no tienen cómo pagar una dieta saludable en una región que, bueno, podría perfectamente abastecer dietas saludables a toda su población. Lo que hay detrás de esto es un desgobierno de los sistemas alimentarios. Y no es que yo esté pensando en la planificación centralizada y en un gobierno central, ¿no es cierto? Pero es una alteración de las reglas institucionales, de las estructuras económicas y políticas, ¿no es cierto?, que han permitido llegarnos a esta situación. Y aquí es donde entonces decimos, mira, ya no es solo un problema de hambre, sino que es un problema de sistema alimentario. Lo que hay que cambiar no es la causa, o sea, no es la consecuencia el hambre, sino que tenemos que ir a los cambios de los sistemas. Estoy hablando solo de los aspectos de la nutrición, pero miren, este grafiquito que lo acabamos de hacer hoy en la mañana puede ser bastante impreciso, porque se me ocurrió anoche y lo hicimos hoy en la mañana. Pido excusas, no se lo tomen demasiado en serio, pero es bien indicativo. Estos son los ODS, los 17. Y en verde más intenso están aquellas metas de los ODS que tienen relación con los sistemas alimentarios. La pregunta que hicimos es decir, ¿un cambio en el sistema alimentario impacta en esta meta o no impacta en esta meta? Y miren ustedes la cantidad de las metas en cada uno de los 17 ODS que son impactadas por lo que pase o deje de pasar en los sistemas alimentarios. Porque ¿qué es el sistema alimentario? Bueno, el sistema alimentario son todos ustedes, consumidores de comida, y todo lo que esté involucrado en el hecho de que ustedes puedan comer todos los días. Y qué comen, y cómo comen, y qué tipo de comida comen.
la producción, el transporte, el comercio internacional, la publicidad. Cada niño recibe 4.500 avisos de publicidad de comida chatarra en América Latina y el Caribe todos los años, ¿no es cierto? Todo esto que tiene que ver con, finalmente, qué es lo que nosotros comemos todos los días, las estructuras económicas, las reglas de comercio, los impuestos a las bebidas azucaradas o no, todo eso es el sistema alimentario y todos los actores ahí. Entonces, todo ese conjunto de cosas impactan en prácticamente todos los ODS y en todas las metas de los ODS. Y entonces, claro, es muy interesante que la cumbre y que las Naciones Unidas, el secretario general haya convocado a discutir ya no el hambre o la malnutrición, sino los sistemas alimentarios, pero es un problema de una gigantesca complejidad. Porque abarca pues prácticamente todas las dimensiones del desarrollo sostenible. Paso un poco más a describir la cumbre, ¿no es cierto? La cumbre fue la semana pasada, pero lleva 1 año y medio, casi 2 años de trabajo, ¿no es cierto? En nuestra región, me voy a centrar solo en los datos de la región, de América Latina y el Caribe, 33 países, tuvimos 77 diálogos oficiales, diálogos nacionales, seminarios, talleres, tuvieron distintas formas, pero diálogos nacionales donde todo tipo de actores, agricultores, comerciantes, organizaciones de consumidores, ambientalistas, grupos indígenas, etcétera, dialogaban sobre qué hay que hacer para orientar los sistemas alimentarios en una dirección que empiecen a contribuir al desarrollo sostenible y no a la deforestación, no a la obesidad, no a las enfermedades, etc. 77 diálogos oficiales, que son diálogos que fueron conducidos por los gobiernos en conjunto con las oficinas nacionales, las oficinas de la ONU en cada país. 62 diálogos independientes convocados por académicos, por organizaciones sociales, por grupos empresariales. Es decir, un tremendo debate mundial discutiendo esa pregunta. ¿Cómo transformamos los sistemas alimentarios para que contribuyan positivamente al logro de todas estas metas de los ODS y no negativamente? Esa fue la pregunta de la cumbre. Una pregunta tal vez demasiado amplia porque cubrió todo tipo de discusiones. La cumbre además hubo una precumbre en Roma donde se buscó acercar las posiciones y poner los temas. La cumbre finalmente en Nueva York, 155 países participaron. De nuestra región, 23 de los 33 países. Una ausencia relativamente importante del Caribe anglófono, de los países del CARICOM, solo 5 de 13, pero una presencia de muy buen nivel. 9 presidentes, 5 primeros ministros, y bueno, y después primeras damas, ministros de Agricultura, ministros de Desarrollo de Relaciones Exteriores. En el caso de México, México fue representado por el canciller, ministros de Desarrollo Social. O sea, nos faltaron 10 países, pero buen nivel de representación política, diría yo. Miren, habría que discutir las intervenciones de cada uno de ellos, ¿no es cierto? Y nos tomaría demasiado tiempo, pero yo quisiera reflejar, simplemente decir 2 palabras con 2 discursos, uno que abrió la cumbre, que es el del secretario general. Esta es una cumbre convocada por el secretario general y organizada por la oficina del secretario general, ¿no es cierto? Donde él dice, la comida o los alimentos son la vida, son la esperanza, ¿no es cierto? Cambiar los sistemas alimentarios no solo es posible, sino necesario para nuestro planeta, nuestra gente y nuestra prosperidad. Es decir, no es solo un problema de hambre, ¿no es cierto? No es solo un problema del efecto nutricional del alimento, sino del planeta, nuestra prosperidad. Y el último discurso de la cumbre, ¿no es cierto?, que es el del director general de la FAO, Xu Dongyu, que clausura la cumbre, diciendo, bueno, muy bien, toda esta discusión, muy interesante, ¿no es cierto?, pero ahora se trata de ver qué hacemos para realmente tomar las acciones que nos permitan empezar a transformar estos sistemas alimentarios que están causando tantos problemas, junto con muchas otras cosas positivas, ¿no es cierto?, pero
Ese es el punto ahora, ¿no es cierto? Como esta no es una cumbre que termina en las declaraciones de las delegaciones, sino una cumbre que conduce a la acción. Y eso es interesante. De nuestra región, 14 países ya han presentado lo que se llama sus rutas nacionales para la transformación de los sistemas agroalimentarios. Incluye México y, en fin, aquí están, no los tengo que leer. Y esperamos que en los próximos días y semanas otros países, ¿no es cierto?, entreguen a las Naciones Unidas sus rutas nacionales de transformación de los sistemas alimentarios. Esto está publicado en la página web de la cumbre, si ustedes quieren ver qué es lo que México se está comprometiendo a hacer. Son declaraciones voluntarias, no son obligatorias, ¿no es cierto? Pero claro, una vez que un país las plantea, pues uno ya puede empezar, ¿no es cierto?, a decir, bueno, vamos exigiendo y vamos viendo cómo va el cumplimiento de esto. Y además de estas declaraciones de rutas nacionales, también es muy interesante que en esta cumbre no se termina con la simple declaración de los jefes de gobierno, jefes de Estado, sino que se forman lo que se llama coaliciones para la transformación de los sistemas alimentarios bajo 5 ámbitos de acción. La primera área de acción, ¿no es cierto?, es nutrir a todas las personas, y ahí hay una coalición, ¿no es cierto?, de hambre cero, otra coalición de pérdidas y desperdicios de alimentos, etcétera. O sea, ahí están las 5 coaliciones de esta área. ¿Qué es una coalición? Es un conjunto de gobiernos, pero también de organizaciones sociales, de empresas, de grupos académicos que dicen, yo quiero trabajar en los próximos años para lograr determinados objetivos que la propia coalición define, no se los define nadie, ¿no es cierto?, en estos temas. Entonces tenemos 5 coaliciones que se forman al calor de esta cumbre, de todos esos diálogos nacionales, oficiales e independientes. En el área de la relación entre los sistemas alimentarios y el medio ambiente y el clima, 12 coaliciones reflejando la importancia creciente que se le está dando a los sistemas alimentarios en relación a la agenda ambiental, deforestación, pérdida de biodiversidad, deterioro de nuestras pesquerías. La mitad de las pesquerías están degradadas y, como dijo Miguel al inicio, importante contribución a las emisiones de gases de efecto invernadero. Él hablaba de la cifra global, 20 y tantos, casi 30%, pero en nuestra región el 43% de las emisiones vienen de esto, de los sistemas agroalimentarios y uso del suelo. 53%, discúlpenme, 53%. Es más que la suma de industria, transporte y energía. Entonces está muy bien llegar a la electromovilidad y poner autos eléctricos, pero en nuestra región la principal fuente de gases de efecto invernadero es esto de lo que estamos hablando. Entonces, muchas áreas de acción, muchas coaliciones en este tema. La tercera área de acción es la inclusión social, ¿no es cierto? América Latina le da de comer a es decir, produce suficiente para que nuestros 650 millones de habitantes pudieran comer y nos sobra para aproximadamente otro tanto más en el resto del planeta. Pero en América Latina, la mitad de la población rural vive en condición de pobreza y el 25% vive en condición de extrema pobreza. Y si nos vamos a los grupos indígenas, ¿para qué les cuento? O los afrodescendientes. Entonces, hay un problema de inclusión. 83% de la fuerza laboral en la agricultura son trabajadores informales, sin seguros, sin contratos, sin seguridad social, etcétera, etcétera. Entonces, hay un tremendo problema de inclusión social en los sistemas agroalimentarios. El área de acción número 4, ¿no es cierto?, es la reducción el aumento de la resiliencia a los shocks, a las vulnerabilidades. Ahí hay 3 coaliciones, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que eligió América Latina y el Caribe? Todavía está esto en proceso, pero se destacan 5 de estas coaliciones. Una coalición muy importante, alimentación escolar. Hay muchos países de América Latina que tienen sistemas universales de alimentación escolar. Todas las niñas y todos los niños en condición de pobreza, de vulnerabilidad, llegan a su escuela y tienen una alimentación nutritiva, balanceada, etc. Adivinen
si esto se hace o no se hace en México. Le dejo a Rebeca que nos cuente que no se hace en México. Entonces es tremendo. ¿Por qué México no tiene un programa de alimentación escolar? Cuando tenemos qué porcentaje de personas en condición de inseguridad alimentaria en México. Y este es uno de los mecanismos más baratos, más fáciles, más eficientes, más eficaces. Tremenda coalición para lograr la meta de que todas las niñas y todos los niños de América Latina y el Caribe tengan acceso a la alimentación escolar. Política de protección social clave. Agricultura familiar, pequeña agricultura, agricultura campesina, se llama de distintas formas en distintos países. Costa Rica ha puesto a nivel mundial, junto con España, una coalición sobre ese tema. Temas de protección social, Chile lo está liderando. Y una cosa que Brasil es muy interesante que haya puesto sobre la mesa, ¿no es cierto?, que es la ganadería sostenible. Ustedes saben que hay todo un tema ahí con la Amazonía, etcétera, etcétera, y no deja de ser que Brasil ponga este tema. Y finalmente, otro tema crucial, ¿no es cierto?, es la pérdida y desperdicio de alimentos, ¿no es cierto? Desperdicio los que ustedes ya compraron y lo tiran a la basura en su casa. Pérdida es todo lo que se pierde desde que se produce hasta que llega a donde ustedes van a comprar o se pierde en el supermercado. 30% de todo lo que producimos termina en la basura, 30%, más o menos. ¿No es cierto? No es solo que esta es una inmoralidad en un mundo donde hay 800 millones de personas que no están comiendo, sino que cada vez que ustedes tiran un tomate, tiran el agua que se usó para producir el tomate, tiran etcétera, 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 ¿no es cierto? Enorme impacto ambiental para tirarlo a la basura, 30%. Entonces, cuando estén tirando un tomate nuevamente, acuérdense de que están haciendo una interesante contribución al cambio climático y a lo mejor no lo tiren. Bien, eso era lo que yo quería compartir con ustedes. Eso fue los antecedentes de la cumbre y sobre todo lo más interesante es qué hacemos después de la cumbre. Muchas gracias, Miguel. Devuelvo la palabra. Muchísimas gracias a Julio Verdaguer, pues la autoridad más alta de la Organización de la Agricultura y la Alimentación en América Latina. Realmente creo que nos ha dado una visión muy sintética, pero extraordinariamente clara de dónde está el problema de la subalimentación, mala nutrición en nuestros países, en América Latina, especialmente este tema de que somos la región probablemente que más alimentos produce y que puede exportar al resto del mundo, y al mismo tiempo el 25% de los productores agrícolas en nuestros países vive en pobreza o extrema pobreza. Voy a darle ahora la palabra, Julio, a alguien que tú conoces muy bien y que también pues lo conocen muy bien en el TEC de Monterrey, y que además tiene una gran experiencia en los temas de la FAO, al doctor Gustavo Merino Juárez. Gustavo Merino es profesor de la Escuela de Ciencias Sociales y Transformación Pública en el TEC de Monterrey, donde también fue decano de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno en la región Ciudad de México. Ha tenido una larga trayectoria en el sector público nacional e internacional. Fue director del Centro de Inversiones de la FAO, con operaciones mundiales de su sede en Roma. En el Gobierno de México fue director general de Financiera Rural, y en la Secretaría de Desarrollo Social fue subsecretario de Desarrollo Social y Humano, subsecretario de Prospectiva, Planeación y Evaluación y jefe de la Unidad de Planeación y Relaciones Internacionales. También ha sido consultor para organizaciones internacionales, compañías privadas y gobierno en temas de desarrollo social y económico, competencia económica y finanzas públicas. Gustavo es licenciado en Economía por el ITAM y maestro y doctor en Políticas Públicas por la Universidad de Harvard. Muchas gracias, Gustavo, por acompañarnos, por aceptar esta invitación a comentar la conferencia del doctor Julio Verdaguer y sobre todo pues las perspectivas que tiene esta cumbre sobre sistemas alimentarios. Te damos la palabra, Gustavo. Muchas gracias, Miguel. Le agradezco mucho la invitación también estar aquí y por supuesto siempre es un gusto escuchar a Julio Verdaguer. Yo aprendí ahorita muchas cosas, aquí fui apuntando. Y bueno, pues quería hacer algunos comentarios adicionales, algunos tocan sobre puntos similares a los que tocó Julio, y pues me arranco.
Primero, a mí me parece fantástico y quiero felicitar al Sistema de Naciones Unidas por organizar esta cumbre que tuvo, como bien nos explicó Julio en su intervención, muchos meses de participación, no solo de los gobiernos de los países miembros, sino también de actores y grupos clave interesados y con incidencia en el tema. Por supuesto, destaca la participación de, como dicen en Naciones Unidas, las agencias basadas en Roma, la FAO, el FIDA y el Programa Mundial de Alimentos, pero pues obviamente, y como bien dijo Julio, este tema es tan importante que implicó la participación y de hecho el convocante fue el secretario general de Naciones Unidas, Guterres, y pues participaron de manera también muy decidida otras agencias como UNICEF, la OMS, el PNUD, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Y es que pues, la importancia de los sistemas alimentarios no puede minimizarse. Estuve viendo las intervenciones de algunos de los participantes, se los recomiendo mucho. Y, por ejemplo, la subsecretaria general de la ONU, Amina Mohamed, comentaba cómo lograr alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible en el 2030, pues requiere un gran avance en los sistemas alimentarios. Y hay que verlo así, como sistemas, ¿no? Para alcanzarlo, tenemos que reconocer que el futuro de la humanidad depende de la solidaridad, confianza y capacidad de trabajar juntos con una meta compartida, nos dice la subsecretaria general. Por otra parte, es claro que los sistemas alimentarios que funcionan bien pueden mejorar la salud y acabar con el hambre, pueden proteger el medio ambiente y proporcionar medios de vida para muchos y mejorar la calidad de vida para todos. Pero, pues, hay que corregir muchas cosas, ¿no? Aquí cito también en las participaciones, los comentarios del primer ministro de Fiji, que él decía, así como nuestro medio ambiente, los pueblos y los sistemas alimentarios están profundamente entrelazados y se sustentan mutuamente, también debe ser nuestra respuesta por el bien de nuestra generación y las generaciones futuras. Y bueno, ya Julio nos regaló algunos datos, a lo mejor repito algunos y doy otros, pero bueno, es importante entenderlos para ver la relevancia del tema, ¿no? Hoy se produce suficiente comida para todos, pero millones no tienen acceso económico o físico a alimentos adecuados y suficientes todo el tiempo para una vida plena, ¿no? 1 de cada 3 personas en el mundo no tuvo acceso a una alimentación adecuada en 2020. De hecho, ese año poco más del 30% de la población mundial sufría de inseguridad alimentaria moderada o severa, que ya exacerbaba una tendencia a la alza que se veía en los últimos años, ¿no? En 2019 hablábamos de 26.6% de inseguridad alimentaria moderada o severa, en 2014 era menos, era 22.6%, entonces estamos subiendo, ¿no? Y pues se mencionó, ¿no? Entre 720 y 800 millones de personas en el mundo sufren de hambre. Piensen nada más en el contexto de México, estamos hablando de 6 veces más que toda la población de México. O sea, si tomamos el punto medio de esta estimación, que son 768 millones de personas, quiere decir que hay 118 millones de personas más con hambre que en el 2019. Y sin embargo, un porcentaje muy elevado de alimentos se pierden, alrededor del 14% solito, antes de siquiera llegar a los consumidores finales, en la cadena de suministro. Pero ya si contamos los alimentos que se desperdician, pues es alrededor de una tercera parte, ¿no? Y además, pues eso tenemos que pensar, como nos decía Julio, no es solo el alimento que dejamos de consumir, es todos los recursos que se fueron para producir, él hablaba de un tomate, ¿no? De producir ese tomate, el agua, el tiempo, el trabajo que se pierde, ¿no? Y pues, en parte por la pandemia, la prevalencia de la nutrición inadecuada subió, o la malnutrición subió en 9.9%. 2 de cada 3 niños no consumen una dieta adecuadamente diversa para crecer saludablemente. Y si consideramos que la población mundial va a llegar a 9,000 millones de personas en el 2050, pues esto implica un incremento en la demanda de alimentos en 60%. Y por otra parte, y se ha mencionado, pues hay un impacto muy fuerte en el medio ambiente, en la producción, en el transporte, en el empaquetado de alimentos. La agricultura representa el uso del 70% del agua dulce, y pues contribuye de manera importante al estrés hídrico y a la contaminación de las aguas por el uso de fertilizantes y agroquímicos. Se mencionó que a nivel mundial pues, es responsable de alrededor del 30% de los gases de efecto invernadero, y Julio nos recordó que en América Latina es como el 53%. Y pues mal llevada, la producción también contribuye a la deforestación y al desmonte al privilegiar ciertas actividades.
es responsable del 80%, 70-80% de la pérdida de biodiversidad. Y eso pues tiene impactos de largo plazo, no solo en la capacidad de producir alimentos, sino también en la salud. Y pues el punto es, la agricultura contribuye al daño, a la falta de sostenibilidad, pero también es uno de los sectores más afectados por el cambio climático, ¿no? Por razones obvias. Piensen ustedes, un pequeño productor que no tiene riego, que depende del clima y sufre de sequías cada vez más frecuentes o de lluvias en exceso o heladas o estas variaciones en el clima, ¿no? Y pues tiene menos medios para protegerse. Y por lo tanto, pues no podemos perder en este sentido o ignorar la necesidad de promover la agricultura climáticamente inteligente, que asegure la sostenibilidad a la vez de que aumente la resiliencia de los productores. Eso por el medio ambiente, pero también, por ejemplo, por salud. En su intervención en la cumbre, el director general de la OMS, por ejemplo, mencionaba, pues, cómo no podemos seguir en la misma trayectoria en los sistemas alimentarios y esperar resultados diferentes. Aquí ya también se comentó, ¿no?, el problema de la dieta poco saludable. Yo no sabía este dato que mencionó Julio, de que América Latina pues, es donde es más caro tener una dieta saludable, pero pues sí, tenemos un grave problema, ¿no? 3 millones principalmente de niños mueren como resultado de mala nutrición materna e infantil, 5 millones de personas mueren por enfermedades asociadas a la obesidad. Y el tema de la obesidad y sobrepeso no es menor en México. México ocupa los primeros lugares a nivel mundial en esta materia, y pues esto está asociado a múltiples padecimientos y enfermedades crónicas que implican un sufrimiento para millones de personas y sus familias, pero también elevan mucho el costo de los servicios de salud, ¿no? Pero además, por sus implicaciones en la productividad, en el ausentismo, el impacto en la salud, generan un fuerte costo para la economía. Según la OCDE, por ejemplo, el costo de la obesidad representa el 5.3% del PIB de México. O sea, es altísimo. Obviamente también, y también lo mencionaban Julio y de hecho Miguel, pues tiene un impacto, los sistemas alimentarios tienen un impacto muy importante en los medios de vida. Millones de personas dependen de los sistemas alimentarios y son una oportunidad no solo para mejorar las condiciones de la producción, pero también mejorar las condiciones de vida de las personas, un nuevo sistema alimentario, un sistema alimentario reconfigurado, ¿no? Vemos, por ejemplo, que es muy común las desigualdades de género, por ejemplo, en el acceso a bienes agrícolas, en los derechos sobre la tierra. Las mujeres además llevan una carga desproporcionada en la producción y por ausencia de una economía de cuidados justa, inclusiva. Y bueno, pues tenemos que considerar además en este contexto grandes transformaciones que inciden en el funcionamiento de los sistemas alimentarios, pero también la demanda por alimentos y otros bienes. Una de ellas es la urbanización. Estamos teniendo a nivel mundial un grado de urbanización como nunca se había visto en la historia de la humanidad. América Latina, de hecho, es una región bastante urbanizada, pero aún así está creciendo. Y esto, pues, tiene implicaciones sobre la producción de alimentos y también sobre el consumo y la demanda. Pero también tenemos que considerar cambios en los patrones de consumo de alimentos. Bien, por ejemplo, la pobreza, afortunadamente, en el mundo fue cayendo de manera drástica en las últimas 2-3 décadas. De hecho, la crisis económica global que estamos pasando, la pandemia, implicó una reversión en esa tendencia a la baja en la pobreza. Pero un efecto que es por una buena causa, las familias están teniendo buenos ingresos, pero un efecto negativo es que también cambiaron mucho los patrones de consumo y la demanda por ciertos productos alimenticios que pues generan un alto estrés sobre el medio ambiente, ¿no? En particular el consumo de carne y otros productos, ¿no? Entonces, digo, es por una buena razón, pero pues tenemos que pensar realmente cómo cambiamos también los patrones de consumo de los alimentos. Y pues aquí, en la medida que volvamos a sistemas alimentarios más productivos, pero atendiendo a la sostenibilidad ambiental, al cuidado a la biodiversidad y que mejoremos el funcionamiento de las cadenas alimentarias, protegemos a la generación actual y a las futuras. Y aquí me gustaría rescatar lo expresado por el administrador del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, Achim Steiner. Él hablaba de que los sistemas alimentarios requieren un
voy a decirlo en inglés, un hard reboot, un reinicio duro que implica llevar a cabo cambios estructurales, tomar decisiones complejas y escuchar voces diversas. Señalaba Steiner, por ejemplo, que a nivel mundial casi el 90% de los subsidios agrícolas que están dirigidos a los productores acaban también teniendo un impacto sobre la salud y el medio ambiente. Y por eso tenemos que presionar el botón de restart, ¿no? Tenemos que mantener una visión amplia, holística de lo que incide en el funcionamiento de los sistemas alimentarios, las cadenas, las decisiones de los productores y las políticas públicas que vienen desde todos los ámbitos, no solo desde el sector, por ejemplo, las secretarías de Agricultura, ¿no? Es decir, desde la óptica pública, construir sistemas agrícolas más eficientes, sostenibles e inclusivos no es cuestión únicamente de lo que hagamos desde las secretarías de Agricultura y los organismos relacionados, en el caso de México, por ejemplo, Segalmex, sino que hay que revisar muchas cosas, muchas políticas públicas. Tiene que ver, mejorar esos sistemas tiene que ver con el financiamiento, con acceso a seguros, con acceso a otros mecanismos financieros que faciliten más y mejores inversiones en sistemas alimentarios. Tiene que ver con el acceso a nuevas tecnologías agrícolas, mejores insumos y mayor acceso a información para los productores sobre mercados, clima y riesgos. Tiene que ver con libertad de comercio, un entorno competitivo y cadenas alimenticias más eficientes e inclusivas. Tiene que ver con la protección social, la capacitación y la educación, y por protección social me refiero no solo a los servicios de salud y algunos seguros, me refiero a también cuestiones como mencionó Julio, ¿no? La disponibilidad, por ejemplo, de alimentación en las escuelas y otras medidas que ayuden a mejorar la nutrición de las personas. Tiene que ver también con aprovechar las oportunidades que ofrece el cambio tecnológico acelerado, la investigación científica, la innovación y la toma de decisiones basada en evidencia. Tiene que ver con mejorar las vías de comunicación, con evitar la sobreexplotación de recursos, la pérdida de biodiversidad y con el uso de energías y medios de producción limpios y un mejor cuidado del agua. Tiene que ver con el combate a la pobreza y la desigualdad, con la protección social en salud, el cambio, como decía, en los hábitos alimentarios, la promoción del ejercicio y el consumo de una dieta saludable y diversa, con mejoras a la planeación urbana para elevar el nivel de vida de la población, reducir el impacto ambiental y mejorar la resiliencia y promover estilos de vida más saludables. Tiene que ver con la seguridad pública y el respeto al Estado de Derecho, que dé confianza a productores de inversión. En otras palabras, corresponde a todas las áreas de la actividad pública. Implica escuchar voces diversas, sumar esfuerzo de productores, consumidores, universidades, organizaciones sociales. Y bueno, pues ya para concluir, en el resumen de la cumbre, el secretario general señalaba que los sistemas alimentarios dan forma al progreso para personas, planeta y prosperidad. Recuerda que debemos alimentar a una población creciente de forma que contribuya a una mejor nutrición, salud y bienestar, pero que también restauremos y protejamos la naturaleza y no contribuyamos al cambio climático, que aseguremos que se provean trabajos decentes y economías inclusivas adaptadas a las condiciones locales. Pensando en México, yo creo que tenemos un largo camino. La pandemia y la crisis económica han sido particularmente severas, los estados en salud, pero también la coyuntura económica, la contracción de México fue, de hecho, bastante mayor que incluso el promedio de América Latina, menos 8.5 en vez de 7, pero mucho más grande que algunos de nuestros principales socios, pero además empezó antes de la pandemia, ¿no? Ya veníamos de picada. Entonces tuvimos un aumento importante en la pobreza, aumento importante en la inseguridad alimentaria y pues seguimos con la epidemia de sobrepeso y obesidad. Tenemos una estructura de producción agrícola muy diferenciada, tenemos productores altamente competitivos a nivel mundial. De hecho, uno de los motores de la recuperación ha sido precisamente el sector agrícola, que es el sector que menos afectado se vio por las exportaciones. Pero entonces, junto a estos productores altamente competitivos, tenemos productores que enfrentan unos rezagos y baja productividad, subsidios agrícolas mal enfocados, ahora, pero también antes, y algunos de los nuevos, como Sembrando Vida, pues están teniendo un impacto negativo sobre la sostenibilidad ambiental. Políticas que promueven la concentración, en fin, políticas que promueven la sobreexplotación de recursos como los subsidios a la energía. En fin, pues son muchos de los temas que tenemos que pensar en México y que la cumbre pues nos da mucho material. Y con esto termino. Muchas gracias.
Muchas gracias, Gustavo. Gracias por poner el acento en todas las pues, retos que estamos enfrentando para poder reformar los sistemas alimentarios que prácticamente están conectados con todo. Creo que habrá que ver en una sesión posterior cuál es la ruta que escogió México, el documento que el gobierno de México tiene para esa ruta de transformación y verla. Sin más, le paso ahora la palabra y también le damos la bienvenida con mucho gusto a la doctora Rebeca María García García, quien actualmente es profesora asistente de la Escuela de Ingeniería y Ciencias del Tecnológico de Monterrey. Obtuvo su licenciatura en Ingeniería en Alimentos en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y maestría en Ciencias de los Alimentos en la Universidad de las Américas, obteniendo el grado con el reconocimiento cum laude. Realizó sus estudios doctorales en Ciencias de Alimentos en las áreas de Microbiología de Alimentos, obteniendo su grado en la Universidad de las Américas en Puebla, con la distinción también de summa cum laude. La doctora Rebeca García tiene 15 años de experiencia como catedrática, desempeñándose como profesora de tiempo completo en la Universidad Anáhuac y de tiempo parcial en la Universidad Iberoamericana en Puebla, el Instituto Culinario de Monterrey y la Universidad de las Américas. Cuenta con experiencia como investigadora, administradora y desarrolladora de productos en la industria. En el TEC de Monterrey, en adición a su trabajo docente y de investigación, ha sido directora de programa de la carrera de Ingeniería en Industrias Alimentarias. Como investigadora, sus áreas de trabajo han sido microbiología, determinación de la vida de anaquel y conservación de alimentos mediante el uso de tecnologías emergentes. Del 2013 al 2014 ocupó una posición postdoctoral en el TEC de Monterrey en la Cátedra de Tecnologías Emergentes para la Conservación de Alimentos. Como resultado de su participación en investigación, ha contribuido en la publicación de más de 15 artículos científicos y ha participado en 3 sesiones orales en congresos internacionales. En la industria, como desarrolladora de productos, se ha enfocado en el desarrollo de nuevos productos, determinación, establecimiento de fórmulas y procesos para el incremento en la vida de anaquel de los productos de colaboración con Rica Alimentos, Solosa Alimentos y Carnes Selectas Tangamanga. La doctora García cuenta con las certificaciones Food Safety Manager otorgadas por el National Registry of Food Safety Professionals. No número de certificado, perdón, lo voy a obviar. También ha participado en otras alianzas, Preventive Control Alliance, y tiene también el certificado de competencia laboral de calificación emitido por el Consejo Nacional de Normalización y Calificación de Competencias Laborales. Desde 2017 es miembro activo del Institute of Food Technologies y en diciembre de 2018 asumió el puesto de secretaria del International Society of Engineering Pedagogy, sección México. Desde este mismo año es miembro activo del Comité de Innovación del Hambre Cero en Nuevo León, en donde ha contribuido en la generación de nuevos productos a través de una planta procesadora del Banco de Alimentos Cáritas de Monterrey y en el desarrollo de una estrategia integral para la recuperación, transformación y reciclado de materiales. Sin más, es un gran honor tener aquí a la doctora Rebeca García y le ofrecemos la palabra para que comente. Muchas gracias. Antes que nada, muchas gracias, doctor Julio Verdegué. Resumen de esta cumbre realmente como del área totalmente de alimentos, pues nos da una esperanza de que estamos poniendo ya más énfasis, hablando de México, pues está viendo un poco, está aumentando la cultura del desperdicio, de tratar de evitar el desperdicio y de tratar de saber qué hacer con eso. Y esto también está cambiando la cultura del consumidor. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando el consumidor va al súper, ya muchas de las ocasiones revisa de dónde proviene el alimento, pero no nada más qué contiene, sino en qué afecto. Ya ahorita cada vez tenemos que estar elaborando productos que tengan que cumplir con ese requerimiento en donde la empresa debe de contribuir a disminuir algún tipo de que sea un producto sustentable o que esté elaborado a partir de un proceso lo más sustentable posible, porque ya el consumidor ya no nada más quiere recibir ese producto per se.
Esto nos habla de una sensibilización. Poco a poco nos hemos ido sensibilizando y esto pues también ha generado y ha sumado grupos que trabajan de la mano con los gobiernos de los diferentes estados y con el gobierno federal para tratar de combatir esto a nivel México. En lo que respecta a Monterrey, efectivamente, pues se trabaja de la mano con esta iniciativa de Hambre Cero, en donde básicamente están varias universidades involucradas, varias empresas del sector privado y obviamente organismos gubernamentales, en donde qué es lo que se trata de hacer y obviamente es completamente multidisciplinario, en donde necesitamos la ayuda evidentemente de gente de nutrición, de gente de alimentos, de gente de logística, o sea, totalmente inclusivo para poder lograr contribuir y en algún futuro erradicar lo que vendría siendo el hambre en Nuevo León. Y obviamente, pues irlo permeando hacia los diferentes estados. Esto nos lleva también a hacer un análisis de qué sucede desde el campo hasta la mesa. Y ahí es donde nos toca y somos todos responsables. ¿Por qué? Porque desde que el producto se genera en el campo, la cantidad de producto que se desperdicia previo a llegar a ser transformado, si es que se puede transformar, es impresionante. Esto quiere decir, nosotros en el Banco de Alimentos estamos viendo la manera de esa materia prima que llega y que en muchas ocasiones llega al campo, que tiene una vida de anaquel muy pequeñita, que no puede llegar a ser administrada o llevada a comunidades, bueno, pues hay que procesarla y hay que procesarla de una manera que genere un alimento seguro, que genere un alimento que no va a enfermar al consumidor y que nos permita conservar ese alimento. Y aquí es donde me quiero detener un poco, porque apenas hace unos meses, en la Asamblea Mundial de la Organización Mundial de la Salud, bueno, pues se comentaba la velocidad en la que se debe de trabajar precisamente para establecer estrategias mundiales para la inocuidad de los alimentos y que puedan llegar de manera segura a los consumidores. Entonces, esta estrategia nos lleva a ver que hay alimentos que tal vez su vida de anaquel es muy cortita y tienen que llegar a lugares muy, muy lejos y tenemos que ver la manera de transformarlos, de hacerlos un poco aumentar esa vida de anaquel para que pueda llegar al consumidor de manera segura. Por otro lado, es interesante escuchar cómo comentan y que está bastante fundamentado el hecho de que si no hubiera desperdicio a nivel mundial, no habría hambre en el mundo. O sea, la cantidad de alimentos que se desperdician desde el campo hasta el consumidor final, si no se llegaran a desperdiciar, realmente no habría un problema de hambre en el mundo. En México se están siguiendo directrices. Hace poco entró en vigor la nueva norma. Por ahí ve una de las preguntas que mencionaban sobre los sellos. Ok, esos sellos tienen ese camino de tratar de educar a la gente, porque también hay una parte de concientización. Y esos sellos que aparecen ahora en los productos altos en azúcar, bueno, lo que nos falta es un poco de también difundirlos en qué se basan, porque es una realidad también que una parte es cultural. La gente no mete a su casa alimentos que no sean llevados por su propia familia. Y vivimos hablando de un poquito de la sociología de la alimentación,
pues vivimos en un mundo en donde tenemos muy inseguro en muchos aspectos. No tenemos seguro el trabajo, no tenemos seguro en ocasiones la salud. Entonces, el ingerir un alimento que mamá, papá llegó a casa, no cuestiono si es bueno o malo para la salud. Lo ingiero por el simple hecho de que ya entró. Y esto es algo muy interesante porque el sistema de los sellos en Chile no ha habido una disminución crucial en la obesidad. Y no sabemos qué pasa en México, no tiene, apenas va a cumplir un año en octubre de entrar en vigor esta norma. Sin embargo, lo que sí sabemos es que con el problema, por ejemplo, ahorita la pandemia, también necesitamos sentir seguridad. Y esa seguridad, en muchas ocasiones, la buscamos a través del alimento. Y nos viene un problema todavía más grande de la obesidad, porque ahorita en México hay una gran cantidad de niños que tienen, ya no nada más son obesos, sino se habla de hígado graso. Y este problema y esta enfermedad silenciosa, al ratito no va a ser, vamos a necesitar tener un banco de hígados para hacer un reemplazo, ¿o qué va a suceder? Es una enfermedad silenciosa que nos viene pisando los talones. Ya no nada más es la obesidad, pero vuelvo al punto inicial. Nos premiamos a través de los alimentos y nada más pongámonos a ver, es cumpleaños, comemos pastel, refresco. Estamos tristes, pues me voy a tomar un chocolate y un refresco. Estamos deprimidos, un refresco. O sea, siempre en nuestra mente hay un premio a través de la alimentación. Difícilmente nos premiamos con un alimento nutritivo. Eso es algo que habla de la sociología de la alimentación y que tenemos que empezar desde, no nada más en toda la parte, claro que trabajar en todo esto del desperdicio, claro que tenemos que trabajar en evitar que el alimento más bien trabajar en que el alimento llegue a la mesa de la mejor manera, que se distribuya de manera que pueda llegar hasta donde tenga que llegar, que los canales de distribución sean los adecuados para poder llegar, para que lleguen los alimentos. Pero también tenemos que trabajar en concientizar, en darnos cuenta que no es necesario, no nada más es el hecho de cuidar, sino de tratar de mejorar la alimentación en las comunidades. Hay comunidades en donde las mismas comunidades generan, aquí en Monterrey, en el Banco de Alimentos, estamos generando esos datos, la cantidad de comida o de desperdicio de alimentos que se genera en esas mismas comunidades en donde la pobreza extrema es muy alta. Y ahí mismo, ¿por qué? Porque también hay un problema con respecto a la educación de qué comer. Hay veces en que no saben ni siquiera cómo, si tengo ciruelas en el sur del país y las quiero llevar al norte y no hay ciruelas, pero no saben ni cómo comer ese tipo de fruta o ese tipo de verduras o ese tipo de alimento que estamos llevando. Entonces, es una red, es muy interesante escuchar cómo se empiezan a entrelazar los diferentes eslabones. Y solamente trabajando en conjunto vamos a poder ver un cambio significativo a nivel país y obviamente que impacta a nivel mundial. Muchas gracias, Miguel. Gracias a ti, Rebeca. Pues han escuchado ustedes la conferencia del doctor Verdegué, los comentarios del doctor Gustavo Merino, los comentarios de la doctora Rebeca García. Creo que se complementan muy bien. Tenemos muchísimas preguntas y voy a pedirle a Karina, ¿estás ahí, Karina? Que vayamos pasando por las primeras 3 preguntas, las primeras 3 y luego vamos a una segunda ronda. No tenemos ya tanto tiempo, entonces vamos a ir lo más rápido posible y las primeras 3 preguntas para el doctor Verdegué. A ver claro. qué nos... ¿Sí? Mariana Moctezuma pregunta, ¿qué estrategia se podría aplicar para combatir en conjunto no solo el hambre, sino también las emisiones de CO2 causadas por el desperdicio de alimentos? Nancy Contreras pregunta, ¿qué se puede hacer para evitar el desperdicio del 10% de la producción de alimentos por el mal manejo post cosecha? Y
Fer Serrano menciona que si es algo simbólico el poner las etiquetas que ya había mencionado la doctora García sobre el exceso de calorías y el exceso de grasas saturadas para un cambio en la alimentación de la población mexicana. Esas serían las 3 primeras preguntas, embajador. Gracias, muchas gracias primero a Gustavo y a Rebeca por los comentarios muy interesantes. Estoy de acuerdo con todo lo que ellos plantearon. Bien, Mariana, el hambre en América Latina y el Caribe, y yo te diría en el grueso del mundo, es un problema de capacidad económica de acceso. ¿Sí? Entonces, si queremos reducir el hambre, lo que tenemos que hacer es generar formas de que las personas puedan comprar, adquirir, acceder a suficientes alimentos. A veces puede suceder que en algunos lugares ultra remotos, muy aislados, haya falta física de la comida. Pero en general es un problema de capacidad económica. Y ahí hay 2 grandes, ¿no es cierto?, estrategias, ¿no es cierto? Uno es todo lo que tiene que ver con generar empleo, ingresos, reducir pobreza es la mejor solución para combatir el hambre, pero en segundo lugar hay montones de personas, ¿no es cierto?, que esa no es una solución en el corto plazo y entonces ahí entran todo lo que son los elementos de la protección social, alimentación escolar, subsidios, etcétera, etcétera. Esa es la combinación clave. Crecimiento económico genera empleo, ingresos, pero también aunado de sistemas de protección social, grosso modo. En cuanto a las emisiones de gases de efecto invernadero, lo que va a requerir, bueno, es un temazo, ¿no es cierto? Llevamos no sé cuántos años negociando en el planeta, llegamos muy contentos a los acuerdos de París, que por supuesto son fundamentales, y vamos a ver qué tanto si podemos avanzar un poco más, ¿no es cierto?, ahora en Glasgow. Pero desde luego se requieren, ¿no es cierto?, acuerdos globales y compromisos nacionales que permitan, ¿no es cierto?, que establezcan metas. Si las metas son fuertes, ¿no es cierto?, no hay manera de que los países cumplan esas metas sin reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de la agricultura, la ganadería, la deforestación y el cambio del uso del suelo. Entonces, si México se compromete, ¿no es cierto?, a decir, tengo que bajar X o Y o Z y eso es significativo, va a tener que decir, bueno, ¿cómo hago los cambios tecnológicos, institucionales, para que podamos seguir produciendo mucha comida? Porque ya lo dijo Miguel, a la vuelta de la esquina vamos a ser casi 10,000 millones de personas. Perdón, lo dijo Gustavo. Necesitamos 60% más comida. Entonces, no es decir, dejemos de producir la solución, pero hacerlo de una manera, y es perfecta, o sea, no es fácil, pero se puede. Sobre pérdidas y desperdicios de alimentos, mira, en el mundo desarrollado y seguramente en familias de altos ingresos, ¿no es cierto?, el desperdicio, es decir, lo que tiramos a la basura en nuestras casas es muy alto. Pero en el grueso de la región, el problema principal está desde los ranchos de los productores hasta que llega a los puntos de distribución. Ahí se pierde porque los caminos rurales son pésimos, porque no hay electricidad, porque no hay cadenas de frío y también porque hay muchas normas, ¿no es cierto? Por ejemplo, si tú eres una productora, vuelvo a mis tomates, ¿no es cierto? Y entregas, no sé, 50 kilos de tomates o 100 kilos de tomates para que se vendan y no se venden, el supermercado no tiene ninguna responsabilidad, ningún costo, ningún riesgo. Todo el costo lo asumes tú porque te pagas solo por lo que se vendió. Entonces, aquí también hay reglas, ¿no es cierto?, que tenemos que hacer que los supermercados, los sistemas de distribución, les duela el bolsillo si en sus lugares de distribución, ¿no es cierto?, no hay mecanismos que aseguren que se pierda menos alimentos. Y también hay normas legales. Cuando tú ven no sé, una lata de cualquier cosa, un paquete de cualquier cosa, dice consumir antes de tal fecha, y si no se consume, si no se vende antes de tal fecha, el supermercado lo tiene que tirar a la basura y ni siquiera se lo puede donar a un banco de alimentos. Porque una cosa es que sería ideal consumirlo antes de tal fecha, pero al día siguiente esa comida sigue estando perfectamente comestible, sin que te pase absolutamente nada. Entonces, hay un montón de reglas y normas y regulaciones que hay que cambiar para avanzar. Hay que empezar por algo. Las cadenas de distribución tienen que medir lo que están perdiendo, no tienen idea.
¿Dónde se está perdiendo ese famoso 30%, ¿no es cierto?, en la cadena, por ejemplo, de abastecimiento del Walmart? Walmart tendría que poder decir aquí, 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 y estas son las acciones. Sobre etiquetado, mira, se refirió Rebeca, en Chile se implementó hace tiempo, pero lo importante en el sistema chileno no es el etiquetado solamente, que da información al consumidor, que es importante, sino el hecho que si un producto tiene etiqueta, no puede hacer publicidad orientada a niños, no puede tener, por ejemplo, aquí cuando empezó el etiquetado, el famoso tigre, Tony de los Zucaritas de Kellogg's, tuvieron que sacar al tigre, porque no pueden hacer usar ningún monito, ningún gancho que se llama para hacerlo más atractivo para un niño. No se puede vender ese alimento en ninguna escuela ni en ningún lugar público donde haya niños. No se puede hacer publicidad de ese alimento en la televisión, en la radio. Entonces hay un conjunto de medidas asociadas a la etiqueta por el lado del consumidor, pero también del lado de las empresas. ¿Qué es lo que se ha medido súper científicamente y rigurosamente en Chile? Es que muchas empresas están cambiando la formulación de sus productos para quitarle los sellos. Y hoy día hay muchas empresas cuya publicidad es decir, mis productos no tienen sellos. Entonces, esto ha generado una carrera hacia arriba, hacia cuál es la empresa que nos proporciona, por ejemplo, yogures que no tienen sellos o bebidas que no tienen sellos. ¿Te fijas? Ese es el asunto. Yo escuchaba hablar al CEO de Coca-Cola, ¿no es cierto?, que decía, mira, en Chile hoy día el porcentaje de nuestras Coca-Colas que son tradicionales es minúsculo y nuestras ventas no han caído nada, porque la gente se pasó a la Coca-Cola o cualquier otra marca, no es publicidad, ¿no es cierto?, sin sellos. Hasta ahí las 3 preguntas. Perdón, pero atención, no es solo el etiquetado que va a resolver el problema de obesidad. Tiene razón Rebeca. Esto ha modificado 8 o 10% el consumo. No es solo, esta no es la bala de plata mágica que resuelve el problema de la obesidad. Es más complejo. Sé que hay otra pregunta sobre obesidad infantil, así que me guardo el resto de la respuesta para después. Muchas gracias, Julio. Tenemos 6 preguntas más. Le vamos a dar al final la palabra a Rebeca y a Gustavo, pero si la doctora Rebeca García me permite, quisiera presentarle las preguntas de las y los estudiantes a ustedes 3. ¿Sí? Tenemos una pregunta de Michelle Arzate que dice, ¿hay manera de presionar a las empresas de la industria cárnica para reducir sus emisiones de CO2, que no solo sea reforestando? Y en caso de que se pueda, ¿hay forma de sancionar si no lo hacen? 2, Alejandra Talamás pregunta, ¿cuál es el papel de la seguridad y soberanía alimentaria de los estados en el ODS Hambre Cero? ¿Se considera como una posible solución? ¿Y qué implica esta dentro de un sistema internacional globalizado? Y la tercera pregunta es de Oscar Raya a todos. ¿Cómo combatir la obesidad infantil en México si no se promueve una educación saludable desde casa y un sistema de comidas balanceadas en escuelas públicas? Cabe mencionar que solo solo se limita el debate a las empresas de comida chatarra que tienen un grado de culpa como los supuestos únicos responsables del problema. Son 3 preguntas, Julio, y si quieres contestarlas, y también le damos la palabra después de ti, a Rebeca y a Gustavo, si quieren comentar sobre estas preguntas. Encantado, muchas gracias. Mira, en efecto, la producción de carne, ¿no es cierto?, es una causa muy importante de la deforestación. No es la única, es muy importante. Aquí tenemos la minería ilegal, en fin, la tala ilegal por la madera, hay una cantidad, y crecientemente, debo decirlo, ¿no es cierto?, la penetración por el narcotráfico, el crimen. Vayan ustedes al Petén en Guatemala y van a ver de lo que estoy hablando. Entonces, pero sí, la ganadería es muy importante. Yo creo que lo más significativo es una combinación de 2 cosas que están pasando. Primero, las grandes cadenas de supermercados, las grandes empresas, ¿no es cierto?, incluso distribuidoras de carne, hoy día están poniendo sistemas bastante rigurosos, diría yo, y muy fiscalizados por organizaciones de la sociedad civil, de certificación de carne de forestación cero. O sea, aquí hay un empeño muy fuerte, muy serio.
Esto es como el trabajo infantil, te fijas, hoy día para una empresa distribuidora de carne, aparecer que su carne viene de zonas deforestadas tiene un impacto brutal. Entonces, realmente se ha hecho de esto un tema tan importante a nivel mundial que empieza realmente a tener dientes y a morder, y vemos en serio los grandes productores, distribuidores de carne, etcétera, y los compradores empezar a exigir las certificaciones de que esta carne viene de zonas no deforestadas. Pero hay que dar alternativas también, te fijas, aquí tenemos que tener cómo pasar de una ganadería que se basa en tener una vaca cada no sé cuántas hectáreas a sistemas de producción de carne más intensivos y más sostenibles. Porque, atención, es cierto que, por ejemplo, yo tengo que dejar de comer tanta carne. La cantidad de carne que yo como no es solo saludable, sino no es saludable tampoco para el planeta. Pero para la inmensa mayoría de la población del mundo nunca han tenido acceso a proteína animal. Entonces, decir, dejemos de comer carne es muy bonito para mí y para Estados Unidos y para Europa y para muchos países donde sí hay un consumo bastante excesivo. Pero todas estas masas que están saliendo en China, en India, en América Latina, están saliendo de la pobreza, por primera vez en su vida empiezan a comer proteína animal. Entonces hay que seguir produciendo carne, pero con bajas emisiones. Existe la tecnología absolutamente para las dos cosas, para monitorear y certificar como para producir. Seguridad y soberanía alimentaria. Seguridad alimentaria es un sistema súper, es un concepto, digamos, muy bien establecido, determinado, definido, que nos permite medirlo todos los años en todos los países del mundo. La FAO no usa el concepto de soberanía alimentaria. Nosotros no es un concepto del sistema de Naciones Unidas, por lo menos no es de la FAO. ¿No es cierto? Nosotros hablamos del derecho humano a la alimentación, ¿sí? Y la seguridad alimentaria, expresión de esto. Entonces, si tú hablas de soberanía alimentaria como el derecho que tiene cada país de determinar sus políticas alimentarias, bueno, por supuesto que vamos a estar todos de acuerdo en que ¿quién podría decirle a México que no tiene derecho a determinar sus políticas? Si lo que estamos entendiendo es que se trata de ser autosuficiente en todo lo que México consume, esa es otra historia y ahí es donde la FAO no adhiere a ese concepto. Sobre obesidad infantil, mira, es un problema muy complejo que tiene que ver, por supuesto, con la educación en los hogares, con la educación en la escuela. Es clave la educación nutricional en la escuela. A los niños no los estamos enseñando. O sea, a los niños les enseñamos en la escuela que no puede fumar o que no debe fumar, que no debe tomar alcohol, pero no le enseñamos que comer ciertas cosas lo puede conducir a un hígado graso y enfermarlo severamente. Aún en México, la obesidad es la principal causa de muerte por encima de la violencia. Aún en México. Atención, entonces estamos hablando de que los niños están comiendo cosas que no son muy saludables. Entonces, educación escolar es una cosa clave, pero también hay que regular. Hay que regular la publicidad a los niños, hay que regular la publicidad de ciertas... Igual que a un niño no le dejamos que pueda comprar cigarros en la escuela, bueno, hay ciertas cosas que no se deberían de permitir. Y finalmente, no sirve nada hacer eso si seguimos siendo la región del mundo donde comer saludable es lo más caro del planeta. Para muchas familias, comer estas dietas altas en grasas, en carbohidratos, etcétera, etcétera, es que es lo único que pueden pagar. No tienen la opción de decir, mire, aquí me voy a comprar un bistec con una buena ensalada y una buena fruta. No les alcanza. Entonces tenemos que reducir brutalmente el costo de una dieta saludable. O sea, es un paquete de medidas que hay que tomar y nos va a tomar mucho tiempo. Gracias. Muchas gracias, Julio. La doctora Rebeca García se tuvo que desconectar unos minutos, pero se va a volver a conectar. Y entonces ella también quiere comentar sobre estas preguntas. No sé si Gustavo Merino te quieres comentar. No, ahí estás, Rebeca. Por favor, Rebeca, por favor, coméntanos. Nada más comentar un poquito, aunando un poco en lo que comenta el doctor. Efectivamente, esto que estamos platicando de que muchas empresas han tenido que reformular, nos está llevando a que el costo del producto se incrementa. La reformulación estamos pagando nosotros en el costo del producto.
Entonces, obviamente eso también implica que a veces un producto ni siquiera tan bueno, pues está incrementado y mal leído, porque aparte aquí en México tomar una Coca-Cola tiene menos sellos a tomar un queso panela, por ejemplo, ¿no? Y eso nos lleva a analizar que el reformular productos para quitar etiquetas también tiene un costo y ese costo lo absorbe el consumidor. Gracias, doctora. Gustavo, ¿tú quieres comentar algo en este momento? Si no, pasamos a la tercera ronda de preguntas y ya después vamos a tener que cerrar. Pero tú dices. Yo digo dos temas. Uno, por ejemplo, hablamos mucho ahorita de la publicidad y el etiquetado, y sin duda, pues son importantes, ¿no? Pero yo creo que tenemos que tener, que hay otros factores que tenemos que considerar adicionalmente, o sea, no es en vez de, bien, por ejemplo, hay un problema fuerte de acceso. Yo ahí me entiendo que, bueno, a lo mejor el acceso a alimentos sanos es más complicado en zonas rurales o remotas, pero yo diría que, por ejemplo, aún en las ciudades existen los alimentos, pero es complicado para alguien poder, ¿no? Estás trabajando en la calle, tienes disponible unos tacos grasosos, unas papitas, unos refrescos, pero es difícil tener algo saludable a un precio razonable. Pero piensen nada más, por ejemplo, hasta en cuestiones de infraestructura, en las escuelas. Estamos muy preocupados porque los niños no están tomando refrescos y comiendo comida chatarra, con buena razón, pero ¿cuántas escuelas en este país tienen agua potable? ¿No? Entonces, si en las familias de por sí tenemos la mala costumbre de bebidas, refrescos o agua de frutas, pero con mucho azúcar, pues imagínense si en la escuela no puede un niño tomar agua potable en ningún lado, ¿no? O sea, ¿cuándo vamos a cambiar esa actitud? Entonces, hay que entrarle por muchos lados. Mencionaba en mis comentarios anteriores que la política pública, para tener los sistemas alimentarios no nos podemos limitar sobre la parte de la Secretaría de Agricultura y demás, sino que incide en todas las políticas públicas, también para resolver el problema de obesidad. Y aquí un breve comercial. Estamos precisamente en el TEC haciendo un nuevo instituto que va a estar muy enfocado a los problemas de obesidad, analizándolos de diferentes áreas. Para México es un problema muy grande y pues estamos muy comprometidos a trabajar para entender cómo mejor resolver estos problemas y entender mejor las decisiones de las personas, del gobierno, el impacto de las empresas sobre estos temas. Y con esto termino. Gracias, Gustavo. Germán Mejía hace el siguiente comentario. ¿Cómo cambiar los patrones de consumo de los insumos agrícolas? El impacto de los químicos en los alimentos. Importante promover nuevas biotecnologías para darle vida al suelo, que los alimentos no sean quimiodependientes y con ello el ser humano se enferme. La segunda voy a leer las últimas dos preguntas y ahí se cierra la serie de preguntas. Juan Camilo Dueñas dice, la FAO promueve mucho la agricultura campesina, familiar y comunitaria. ¿Cómo asegurar que se cumplan estándares de inocuidad, que es un elemento crítico de la seguridad alimentaria? Y por último, ¿cómo profundizar el rol de la industria de alimentos y envases y empaques para la seguridad alimentaria? Julio, tienes la palabra. Muchas gracias a Germán y a Juan Camilo por las preguntas. Mira, hay que seguir insistiendo en el cambio tecnológico en la producción de alimentos. De vuelta, se usa probablemente en muchos productores mucho más de lo que hoy día es necesario usar en materia de agroquímicos. Ha habido, eso sí debo decirlo, un progreso enorme respecto, si nos vamos, ¿no es cierto?, a Silent Spring en 1960, donde todavía el problema era que llenábamos todas las comidas de DDT. Bueno, afortunadamente muchos problemas los hemos ido superando, pero es efectivamente que hay exceso de pesticidas en muchos casos. Aquí, primero, cambio tecnológico es clave, investigación, extensión, asistencia técnica, capacitación de los productores, pero también en segundo lugar, si tú produces en México X producto porque lo vas a exportar a Estados Unidos, alguien te va a revisar que ese producto no lleve residuos más allá de la norma de salud establecida. Pero si ese producto lo vas a vender en la central de la Ciudad de México, nadie te va a revisar.
Entonces, no tenemos sistemas de vigilancia del cumplimiento de la norma que sí tenemos cuando estamos vendiendo nuestros alimentos hacia afuera. Entonces, hay que avanzar en esa dirección. Hay que avanzar en esa dirección. Respecto de... Es cierto, estas cosas encarecen la producción y finalmente en precio, pero el cambio tecnológico es muy potente. No todo cambio tecnológico conduce a un aumento de los precios. Si no, estaríamos viviendo en una sociedad donde todo contaría infinitamente más, ¿no es cierto? Mi teléfono celular es muchísimo más potente que el que tenía hace 10 años y cuesta probablemente menos que el que tenía hace 10 años a precio constante. Entonces, ojo que no todos los cambios, ¿no es cierto?, van a encarecer los precios de los alimentos, pero estamos hablando de cambio tecnológico. En Chile se midió, de hecho, contratamos nosotros un estudio con economistas muy top de una universidad privada semejante al TEC, la Adolfo Ibáñez, y le preguntamos, oye, el etiquetado aumentó el precio de los alimentos, y aquí tengo una diferencia, ¿no es cierto? Porque no es la conclusión de estos economistas en esta publicación, que está publicada en la página web nuestra, es que no aumentó el precio de los alimentos. No aumentó, ni además redujo las pérdidas y las utilidades de las empresas. Al revés, las empresas que primero hicieron el cambio, ¿no es cierto?, han tenido un mejoramiento en su posición de mercado. De vuelta, son cambios tecnológicos que van de la mano de lo que los consumidores necesitan. La propia Rebeca decía al inicio, ¿no es cierto?, el consumidor hoy día no solo se fija en el precio, quiere saber cómo se produjo, qué lo produjo, qué hay ahí, ¿no es cierto? Entonces son cambios tecnológicos que van aparejados. Todos ustedes, ¿no es cierto?, hoy día se preocupan de cosas que no nos preocupamos cuando yo tenía la edad de ustedes. Finalmente, Juan Camilo, la agricultura familiar tiene que, por supuesto, cumplir con estándares de inocuidad, de calidad, etcétera. Yo creo que en la inmensa mayoría de sus productos lo cumple y hay algunos donde sí nos tenemos que preocupar, ¿no es cierto? Prácticamente, estoy hablando, por ejemplo, de lácteos, de quesos frescos, etcétera, donde sí hay que preocuparse, pero yo no creo que sea un problema fundamental. Hoy día, ¿no es cierto?, el 50, 60, 40%, dependiendo del producto, de lo que nos estamos comiendo todos los días, viene de esta agricultura familiar y no tenemos un problema masivo, ¿no es cierto?, de productos contaminados, echados a perder, etcétera. Gracias. Gracias, Julio. Le doy la palabra a Rebeca García para que también comente estas preguntas. Sí, muchas gracias. Bueno, nada más comentar dos cosas puntuales. La primera, esto de la inocuidad en los alimentos sí es un problema a nivel mundial. Estamos teniendo problemas con microorganismos que están surgiendo y que ya habían surgido. Tan es así que ya es un tema inminente el solicitar un mejor apoyo para ver estas tecnologías de conservación. Y bueno, ahorita en el 2019, las enfermedades provocadas por alimentos a nivel mundial ocupaba el 6º lugar. Entonces, pues si esto lo multiplicamos, son bastantes personas que estamos hablando que sí se enferman por consumir alimentos. Ahora, estos alimentos no quiere decir necesariamente que salgan contaminados de la industria. Estos alimentos es un mal manejo y en la mayoría de los casos es un mal manejo, una contaminación cruzada, un mal manejo después de que salió. Entonces, sí es importante que vaya de la mano con lo anterior, o sea, con esto de combatir la pobreza alimentaria, porque una cosa que, por ejemplo, preocupa cuando estás trabajando con productos, ahorita una gran cantidad de empresas transnacionales, Walmart, centros comerciales, ellos dan una cierta cantidad de sus productos para
para ser donados a los bancos de alimentos. La gran diferencia es que en Estados Unidos el producto que donan, por ejemplo, es un producto cuya vida de anaquel, o sea, no donan lo que ya se les va a echar a perder, donan lo que es parte de su stock. Y en México no, en México todavía tenemos esa cultura de donar cosas que ya están a punto de caducar. Y eso hace un poco más complicada la distribución de los alimentos y hace que se tengan que reprocesar en lugares, en este caso como en el Banco de Alimentos, donde no se puede, aquí en Monterrey no se tenía los medios para reprocesar y que se tienen que reprocesar para tratar de conservarlos un poco más. En cuanto a lo que platicaba hace rato de que si hay un costo adherido al producto, aunado al producto, por lo menos en México, la mayoría de las empresas está teniendo que reformular y esta reformulación también está teniendo que llevar no estoy hablando de aumentar tecnología, sino de reformular para bajar la cantidad, para quitar esos sellos que están. Y eso sí está llevando a la industria y bien conocida como PepsiCo, en donde lo que está llevando pues sí es un incremento. ¿Por qué? Porque sí está llevando un manejo o un retrabajo de una formulación ya establecida. Entonces, que finalmente impacta y el consumidor lo paga, pero sí es algo de lo cual vivimos nosotros los ingenieros en alimentos, pero que sí se está viendo. Entonces, yo creo que es un trabajo colaborativo, es un trabajo en conjunto y ante todo es una concientización de manera individual y desde casa. Con eso quisiera yo terminar. Muchas gracias, Rebeca. Gustavo Merino, ¿quieres comentar algo? Sí, a ver, muy brevemente, a ver, aquí hay muchas preguntas de, bueno, ¿cómo haces una política pública para que sea efectiva? Y yo creo que aquí el punto importante es que son varios los elementos que tienes de política pública, puede ser regulaciones, por ejemplo, decir los alimentos tienen que tener estas características o no pueden tener estas componentes o estos químicos, qué sé yo, esa es una, o no se puede producir así o asado, regulación, el Estado también tiene disponible la política fiscal, tanto la parte de cobrar gravámenes como dar subsidios, los programas públicos, pero el punto es que hay que decidir con cuidado porque todos tienen impacto, la manera en cómo se establecen estas políticas tiene un impacto en las decisiones de personas y de empresas y el resultado puede ser a veces incluso contrario al esperado, ¿no? Les voy a poner un ejemplo. Hace rato en su intervención decía Julio Verdegué, con quien estoy perfectamente de acuerdo, de la importancia de las comidas escolares, ¿no? Yo creo que es una manera importante de resolver problemas de inseguridad alimentaria, pero hay que hacerlo con cuidado. En México, como en muchos otros países, teníamos programas de desayunos escolares, pero por restricciones logísticas y demás, pues lo que se entregaba era una especie de galleta altamente calórica, pero pues que ciertamente no representaba una nutrición sana. ¿Cuál es el problema? ¿Cómo afecta eso las decisiones de las familias? Bueno, resulta que muchas familias decían, ¿para qué le doy al niño de desayunar en la casa si le van a dar en la escuela? Pero si lo que le dan en la escuela no está bien formulado, pues entonces a lo mejor el niño queda peor que la alternativa. ¿Quiere decir esto que no es buena idea que haya desayunos o comidas escolares? Por supuesto que no, claro que sí las debe haber. El punto es hacerlo bien. O sea, generar bien la política considerando cómo van a actuar las personas. Ahí a propósito, y se lo recomiendo a todos mis alumnos, lean un libro de Banerjee y Duflo, de ganadores del Premio Nobel de Economía en 2019, junto con Michael Kremer, que se llama Repensar la Pobreza. Tiene muchos ejemplos de programas para promover la alimentación, reducir el hambre, que pues no salieron bien, no porque estaban bien intencionados, sino por un mal diseño. Pero bueno, en general las políticas públicas tenemos que hacerlas con base en evidencia, analizando, estudiando y entendiendo los incentivos que provocan. Con esto termino. Muchas gracias, Gustavo. Pues entonces vamos allá a concluir esta conferencia. Le doy la palabra al doctor Julio Verdegué para ver si su mensaje final. Muchas gracias, nada más, Miguel, y al TEC de Monterrey por la oportunidad. Gracias por las preguntas a las estudiantes y a los estudiantes.
y por supuesto a los comentarios de Gustavo y Rebeca. Hablamos de obesidad, hablamos de deforestación, hablamos de agroquímicos, de pesticidas, de precio de los alimentos, del rol de la industria y todas estas cosas de las que hablamos, y podríamos seguir agregando otras más si siguiéramos aquí otro rato, lo que nos dice es que este tema, los temas alimentarios, está presente en prácticamente cualquier dimensión del desarrollo sostenible. Y que no se necesita estudiar agronomía, ¿no es cierto?, para trabajar en esto o estar preocupado. Si estás interesado en los temas de la tecnología, estás interesado en los temas del empleo, de las exportaciones, del comercio, ¿no es cierto?, hay aquí vínculos con los sistemas alimentarios. Yo les pido, les invito, ¿no es cierto?, a que reflexionen más, lean más. Es interesante que hagan una mirada por algunos de los discursos de distintos países, ¿no es cierto?, del mundo, que dijeron sus jefes de Estado y de Gobierno en la cumbre. Son discursos bien cortitos, les pusieron un límite de 3 minutos y vale la pena que se echen una mirada, ¿no es cierto?, porque les da una idea de cómo el planeta está tratando de enfrentar este temazo que nos va a acompañar y sobre todo ustedes las va a acompañar pues por muchas décadas. Muchas gracias nuevamente, Miguel, es siempre un placer. Gracias a ti, Julio, gracias por compartir pues todo lo que estás resultando de este debate dentro de Naciones Unidas, la FAO, los organismos internacionales, un tema crucial entre los temas cruciales que involucran el desarrollo sostenible. Está verdaderamente mezclado con todo y ustedes, tú, Gustavo y Rebeca, nos han ilustrado extraordinariamente bien de la complejidad que tienen estos temas y cómo pues, las políticas públicas necesitan ser cada vez más sofisticadas para lograr, como decía Gustavo, no que estén bien intencionadas, sino que estén bien ejecutadas y que realmente se llegue a mejorar o resolver el problema. Pues muchas gracias. Por falta de tiempo no podemos continuar esta reunión. Ha sido un gran gusto recibir a Julio Verdegué, a Gustavo y a Rebeca. Y pues sin más, vamos a cerrar esta reunión. Ha sido, creo, un enorme privilegio escuchar a nuestros ponentes de esta fecha. Muchas gracias a todas y a todos por estar aquí. Gracias, Julio. Gracias, Gustavo. Gracias, Rebeca. Explora el mundo de ciencias sociales en el TEC. La tecnología le ha dado un giro a nuestra realidad. Las nuevas tendencias demandan nuevas soluciones a problemas que antes ni siquiera se pensaban. El mundo enfrenta nuevos retos políticos, económicos y sociales que requieren de la mejor preparación. Aquí los retos no son ejercicios aislados, son tu preparación de todos los días. Define nuevas políticas para un mundo dominado por la tecnología. Redacta nuevas leyes que garanticen justicia para todos. Desarrolla nuevos modelos económicos desde la sostenibilidad y la prosperidad. Crea las nuevas regulaciones entre los hombres y las máquinas. Desarrolla iniciativas globales que impacten de forma local. Haz del emprendimiento público un modelo para la generación de riqueza y la prosperidad compartida. Aprende con un alto rigor analítico para generar soluciones sustentables y medibles. Convierte las plataformas digitales en tu mejor herramienta de entendimiento y apoyo para la toma de decisiones que impacten a la sociedad. Explora. Elige. Libera tu potencial transformador.